gusta el recorrido de esa situación, porque me genera curiosidad. Hay muchas cosas que me producen curiosidad y yo digo, wow, qué interesante la forma como Jesús lo hace. Ustedes van a ir al otro lado, van a ver a un pollino, va a estar atado, ustedes van a ir, lo van a desatar, y cuando lo estén desatando van a aparecer los dueños, y cuando le pregunten por qué lo desató, usted solamente le diga que el Señor lo necesita. Mi esposa siempre dice esto, y esto es parte de mi naturaleza, y es que yo tengo una mente muy rápida, yo todo lo cuestiono rápido y me di una pregunta. Si yo hubiese estado entre los discípulos, ténganlo por seguro que lo primero ahí, si no está el pollino. ¿Verdad? Porque la mente natural rápidamente piensa, oh, wow, ¿cómo es que va a estar allí atado? Y cómo voy a estar seguro que los dueños lo van a dejar llegar, porque después digo, yo no necesito, bueno, pero ese es mi pollino. Pero lo que me gusta del pasaje es tal como Jesús lo dice, escuchen esto, tal como Jesús lo dice cuando se cruzan en la aldea, ahí está el pollino, comienzan entonces a desatarlo, aparecen los dueños y le preguntan por qué ustedes lo están desatando, y simplemente dijeron porque el Señor lo necesita. Y el pasaje nos deja ver que cuando le dijeron eso, los dueños dijeron, bueno, prácticamente si el Señor necesita, todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Así que ya usted sabe la historia, trajeron el pollino y es con el que Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, ¿por qué tocarle eso hoy? Bueno, aquí estamos un grupo de personas que ya hemos tenido experiencia de fe y que ahora, en este momento, estamos involucrados en el servicio. Estamos claros de que nuestras vidas le pertenecen al Señor y le estamos utilizando para el reino de Dios. Bueno, lo único que yo quiero llevar con el mensaje de hoy es que en medio de todo lo que está aconteciendo a nivel de la gente que nos rodea, usted puede tener seguridad que si hay algo que nos debe motivar a hacer un trabajo, es que el Señor nos necesita. Escúchelo, el Señor nos necesita. Con todas y a veces las debilidades que podamos tener, con algunas cosas que todavía tenemos que mejorar, puede tener la seguridad que Dios es un Dios de planes y un Dios de propósito. No le puedo realmente en este momento, sin ningún tipo de duda, le digo a usted que si hay algo que he aprendido de Dios, es que Dios no está experimentando con nosotros, ni está probando con nosotros, no está viendo a ver qué es lo que va a salir. No, Dios tiene planes y propósitos, aún con todo lo que ha acontecido en nuestra vida, aún con el trasfondo del cual vengamos. El día que Dios nos salva y nos capacita para el liderazgo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y es que seamos útiles en el reino de Dios. Así que le voy a pedir que se ponga de pie un momentito, es lo primero que voy a hacer. Y quiero que simplemente usted solamente diga, Señor, gracias. Diga así mismo por sus palabras, gracias porque formo parte de tu reino, gracias por los dones que tú me has dado. Dame ahora la capacidad de comprender las verdades bíblicas que vamos a compartir. Y dígale, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, estoy disponible. Yo sé que tú me necesitas y yo estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a negarme tiempo. Estoy dispuesto a hacer esfuerzo. Porque yo entiendo que una forma de agradecerte lo que has hecho por mí es que yo pueda ser útil al reino. Señor, así como tu palabra dice que necesitabas el asno para entrar a Jerusalén, necesitan nuestras vidas, Señor, para la cantidad de personas que lo están necesitando. Creemos, Señor, que vamos a ser instrumento en tus manos. Creemos que seremos instrumento de bendición. Y Señor, y yo paralizo, yo detengo, yo ahora tomo autoridad en el nombre de Jesús. Y a nivel de la guerra de pensamientos y aún, Señor, de sentimientos que sean adversos, yo reclamo lo que tu palabra dice. Por la autoridad, traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad que tu palabra nos dice. Y creemos que en este lugar hoy tú eres el Señor de este sitio, que Jesucristo es Señor de nuestras mentes, que Jesucristo es Señor de este lugar, y nosotros nos vamos a cuidar de darte la gloria a ti, Dios, porque solo a ti te pertenece, Dios. Gracias, Señor. Amén. Si no ha saludado a alguien, lo tiene cerca, volteese así, dígale, el Señor nos necesita, dile, el Señor nos necesita, dígale que nos necesita, dígaselo aquí. Si alguien no se lo dice a usted, dígaselo a alguien, el Señor nos necesita. Así que quiero tomar hoy la posición bíblica que el apóstol Pablo tiene con Timoteo. Cuando miramos lo que ya tenemos un poco más de conocimiento bíblico,
sabemos que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros estableció congregaciones que por eso cuando miramos la escritura, miramos la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto, y nosotros entendemos que esos viajes que el apóstol hizo tenía la intención de establecer congregaciones en diferentes lugares. Luego que el apóstol formaba realmente una congregación y seguía su viaje misionero, nosotros conocemos a través del conocimiento bíblico de esos viajes misioneros que se establecían personas que se quedaban en el lugar. Entre ellos conocemos a Tito, conocemos a Timoteo, y Pablo asignaba funciones pastorales a personas que él formaba para que continuaran la obra. La razón, cuando usted mira, se va a dar cuenta que la intención del apóstol Pablo en sus cartas siempre llevaba el propósito de dejarle saber a cada persona que dejaba al frente de un lugar cuál era la intención de que estuviese allí. Y escribiéndole a Tito le dice eso. Así que Pablo le escribe a Tito, le dice: Tito, quiero que sepas que por esto te dejé en Creta. Ahora usted sepa, me dejó para que, bueno, para que yo ocupe una función de liderazgo. ¿Y cuál es la intención del liderazgo? Vea, así textualmente lo dice el apóstol. Dice: así que te dejé en Creta para que tú corrijas lo deficiente. Y me gusta el término, para que corrijan los deficientes. De manera que nosotros como líderes tenemos que entender que muchas de las personas que llegan a las congregaciones vienen heridas. Muchas de las personas que llegan y entregan su vida a Cristo vienen confundidas. Vienen con un background que puede hacer un obstáculo para lo que Dios quiera hacer en su vida. Y nosotros, que estamos en el liderazgo, tenemos la misión, la asignación de parte de Dios de atender a ese grupo de personas para llevarlo a que descubran el propósito de Dios para ellos. Y es un privilegio que Dios nos ha dado. Por eso Pablo le decía: te dejé en Creta para que tú corrijas lo que está deficiente. De manera que a los que son pastores y a los que tienen grupos de personas bajo su liderazgo, la intención no es tanto mostrar que mi grupo es efectivo, la intención no es competir entre otros grupos, la intención es que podamos estar claros que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Sí está de acuerdo conmigo en eso? Así que lo primero que quiero hacer antes de que leamos la lectura bíblica a la que le vamos a dar seguimiento para extraer del texto bíblico algunas verdades que Dios ha puesto en mi corazón, es que quienes estamos aquí estamos al servicio del Señor. Y por favor, un punto que hay que de verdad contrarrestarle al trabajo satánico para detener el trabajo de liderazgo es que tenemos que estar claros que no estamos compitiendo entre nosotros. ¿Sí puede decir amén a eso? Amén. No estamos compitiendo. Si mantenemos esto claro, vamos a ser instrumentos en las manos del Señor con la capacidad de saber que el equipo de personas que forman el liderazgo para una iglesia, la misión es que la visión que la iglesia tiene, nosotros vamos a ser parte del grupo que va a ayudar a que se cumpla. De manera que no estamos compitiendo. Y una de las cosas que tenemos que estar claros, que cada uno de los que estamos aquí como liderazgo somos personas individuales. Lo que me gusta de Dios es que Dios crea personas con planes y propósitos y crea personas con dones y habilidades. Y lo que yo tengo que hacer, lo hago yo. Lo que mi esposa tiene que hacer, lo hace ella. Lo que Dios me entregó a mí, me lo dio a mí. Lo que Dios le dio a ella, se lo dio a ella. Lo que Dios le dio al pastor José Ramón, se lo dio al pastor José Ramón. Lo que Dios me dio a mí. Y una de las cosas que nos va a ayudar es que no tenemos que parecernos a nadie. No tenemos que tratar de imitar a nadie. No tenemos que tratar de hacerlo como lo hace la otra persona. Somos originales. Así que denle gracias a Dios por eso. Porque, o sea, a veces tratamos de copiar personas. No tenemos que copiar. Dios nos hizo originales. Y si Dios nos hizo originales, no podemos morir siendo copias. Así que denle gracias nada más por lo que usted tiene. Yo, gracias Señor, porque así con lo que yo estoy, con las cosas que han pasado en mi vida, con mi historial, mi background, los padres que tuve, la familia en la que crecí, la educación que recibí, eso es el todo. Ahí está el todo y ahí, con todo eso que está allí, tenemos el potencial para bendecir a otras personas. Entonces mire esto, vamos a la escritura y vamos con eso dicho a lo que Pablo le escribe a Timoteo. ¿Verdad? Quiero tomar a Timoteo, estaba pensando tomar lo que le escribió a Tito porque le habla cuál es el orden para el orden de familia, comportamientos de casa, pero me gusta verlo más como lo está diciendo para Timoteo, capítulo 3 de la primera carta. Y quiero que le prestemos atención. De hecho, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Si surge algo en su vida y de pronto algo de lo que estamos compartiendo usted siente una curiosidad o una pregunta, vamos a tener la oportunidad de que podamos hablar sobre ello. Primera de Timoteo, busquémoslo allí.
capítulo 3. Ahora observe el mensaje que Pablo le está dando a Timoteo aquí. Fíjate cómo comienza el capítulo 3. Dice así, ve ahora, está construido de una manera directa y podemos comprender que se le está dirigiendo las palabras a las personas que han sido separadas para el liderazgo. No se le está hablando a gente nuevo creyente, está diciendo, vea, palabra fiel, 2 puntos, ahora fíjate. Si alguno, ¿qué dice? Anhela, observe la palabra anhela, me gusta el término anhelar. Si alguno anhela obispado, dice, buena obra deseo. Quiero que tome la palabra obispado y no la ponga tan elitesca, porque la palabra obispado aquí simplemente se está refiriendo a una persona que a través de asignación de Dios va a ser útil al reino. Estamos hablando de liderazgo cristiano, pastor, un ministro, y está diciendo que si alguno lo anhela, me gusta que la escritura dice que está anhelando algo bueno. Así que si usted tiene ese anhelo en su corazón, por lo menos puede estar claro que eso que está allí, Dios lo llama bueno. El anhelarlo es bueno, así que no se sienta mal porque hay personas que pueden pensar, ay, si yo, porque yo desearía, me gustaría, bueno, eso es lo que yo anhelo. Dios dice que si alguno lo anhela, está deseando algo bueno. Ahora observe la gramática. Y dice, pero, y siempre me gusta dejar esto como, en los Estados Unidos se hace un poquito más complejo porque la gente tiene como primera lengua, la mayoría el inglés, o muchos piensan en inglés. En español se hace más fácil mirar esta gramática porque cuando usted ve la palabra pero tiene algo que es una preposición en el español muy distinta al para. Cuando usted dice para, por esta razón te dejé en Creta, para, vea que para indica el propósito, para. Cuando usted dice pero, es una preposición que anula lo anteriormente dicho. ¿Verdad? Voy a tratar de decirlo así de esta manera. Yo voy a decir, el pastor José Ramón es una buena persona, el pastor José Ramón es una persona esforzada, el pastor José Ramón es una persona con carisma, el pastor José Ramón de verdad tiene talento, pero a lo que yo le digo pero se dañó todo lo que dije. A lo que usted dice pero, ya a la gente no le importa lo que usted dijo, sino lo que quiere escuchar lo que va a decir después. Y te pregunta por qué, porque el pero no es igual. Si yo digo el pastor es una persona talentosa, tiene carisma, y yo digo, tiene realmente liderazgo para que la ciudad de Madrid conozca al Señor. Cambio ahora, vea, el pero y el para cambian inmediatamente el sentido de lo que te está diciendo. Pablo está diciendo, si anhelan obispado, buenas obras desean, pero, ahora observe, la fuerza no está en lo que se está anterior, sino en lo que viene ahora. Si me expliqué bien, díganlo, entendí. Vea, pero, ahora observe, que la atención no está tanto en lo que anhela, sino en lo que viene ahora. Es necesario que el obispo, ahora observe, sea irreprensible. Ahora mire lo que Pablo está diciendo, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Y ahora observe lo que viene aquí ahora, en esta línea de pensamiento. Pablo está diciendo, si anhelas liderazgo para servir a Dios, además de lo que ya nos mencionó, observe ahora la línea del pensamiento. Está diciendo que gobierne, ¿qué dice? Observe lo interesante, vea. Está diciendo que si anhelas el liderazgo, tienes que tener un criterio claro, tienes que ser irreprensible, tienes que ser una persona no dado al vino, no puede ser pendenciero. Y ahora te dice que gobierne. ¿Ahora qué dice? Bien su casa. ¿No le parece interesante que la gramática le agrega la palabra bien? Porque dice que gobierne su casa y estamos allí con esa idea, está clara, que gobierne su casa. Ah, bueno, pero que gobierne bien su casa nos está diciendo que entonces que familia forma parte importante del liderazgo. No sé si puede decirme amén a eso. Que gobierne, que dice bien su casa. Miren la idea para que usted la pueda, porque la quiero sacar lo más intenso que pueda. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y ahora mira el paréntesis. Y ahí me quiero centrar en el paréntesis. ¿Qué dice el paréntesis? Pues el que, ahora observe, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ahora aparece la pregunta. ¿Cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Mire, yo a veces me quedo pensando, y cuando miro los órdenes instructivos bíblicos para el servicio,
hay veces no puedo entender cómo justificamos nuestras acciones, aun cuando lo que Dios está diciendo está opuesto a lo que yo estoy haciendo. Si algo necesitamos es que los manuales de instrucción bíblicos sean el anhelo que tengamos. O sea, si Dios lo dice de esta manera, esto es lo que nosotros vamos, no justifiquemos, porque una de las cosas que ha acontecido es que estamos teniendo hoy el problema de que cuando las personas están viniendo a la iglesia, Pablo le dijo, yo te dejo para que corrijas lo deficiente, de verdad, eso quiere decir que nuestra labor es corregir, ayudar, que se produzca el cambio, pero nos hemos concentrado tanto en que quienes vengan a la iglesia se sientan bien, en que el mensaje ya no es tanto bíblico, sino el mensaje se ha hecho un mensaje flexible, donde las personas vienen para que le digan cosas que les gustan, que les enseñen cosas que los motiven. Y usted vea, yo me he puesto a hacer un análisis porque es mi mentalidad. A veces cuando veo los mensajes que se transmiten en redes sociales, yo reviso los views, las vistas que han tenido, aún los reviews, los comentarios, y observe que los que tienen mayor review son los mensajes que me dicen cómo superarte en la vida. Eres un campeón. Despierta el gigante que está en ti. Y es santo. ¿Se cuenta? Porque nos gusta, nos agrada, nos hace sentir, wow, eres un campeón, ¿cómo te vas a superar? Eres realmente tal, derrota al gigante y despierta. Y entonces, ¿qué sucede? Lógicamente te hace sentir bien. Pero una de las coses que tenemos que también entender es que la gente sale motivada, pero sus estilos de vida no cambian. Entonces a veces no nos importa cómo está el matrimonio, no nos importa cómo está la relación con nuestros hijos, y eso que está allí comienza a ser un impedimento, porque quienes no conocen al Señor, cuando comienzan a mirar nuestra vida, entonces cuando ven que lo que hablamos no es compatible a lo que vivimos, entonces comienza a decir, no, esto es un fraude. Entonces, ¿sabes lo que Pablo está diciendo? Si anhelas el obispado, debes cuidar tu propia casa. Y por favor, le voy a decir esto porque lo quiero que lo tome para que le sirva de transmitírselo a otros. Pablo se lo dijo a Timoteo y vamos a tomarlo nosotros para enseñárselos a otros. Vea lo que Pablo está diciendo. Pues el que no sabe, ¿qué dice? Escucha el término, el que no sabe qué. Gobernar, vea esto, gobernar su propia casa. Vea el término propia. Vea esto, el que no sabe gobernar su propia casa, ahora mira el término como cambia, dice, ¿qué dice la pregunta ahora? ¿Cómo cuidará? ¿No le parece interesante el término cuidará de la iglesia de Dios? Así que quiero decirle a los líderes que están aquí, ustedes están para hacer un servicio de cuidado en la iglesia. Escúchenme, diga conmigo, cuidado de la iglesia. Nosotros estamos asignados para cuidar de la iglesia. Pero observe, la casa se gobierna, la iglesia se cuida. Observe, Pablo está diciendo, primero, para cuidar de la iglesia, deje gobernar tu casa, porque la casa tuya sí es propia, dice tu propia casa. De manera que tenemos a veces estilo de liderazgo donde se cree que mi liderazgo es una posición de gobierno, no, es una posición de cuidado, de servicio. Yo no tengo propiedad sobre lo que Dios me ha dado. Lo que sí yo tengo que cuidar es mi propia casa. Si puede adorar a Dios, tiene libertad para hacerlo. Sí, porque vamos a ser claros, el método bíblico es que nuestra casa es propia, es lo que yo tengo. De hecho, que cuando Pablo está diciendo que gobernar y cuidar tienen dos asignaciones diferentes. Casa se gobierna, iglesia se cuida. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que lo mío yo lo puedo gobernar, lo que no es mío solo lo cuido. Entonces, cuando tengamos en la posesión, dice, ¿y cómo cuidará de la iglesia? Vea el término, véalo conmigo porque quiero que me lo marque si es posible. El que no sabe gobernar su propia casa, ahora vea, ¿cómo cuidará de qué? ¿De la iglesia qué? De Dios, diga conmigo, de Dios. Así que por favor, los pastores que estamos aquí, la iglesia no es nuestra, es de Dios. Tenemos que estar claros, la iglesia es de Dios. Por el cargo, la función, la asignación, lo que Dios nos ha dado, no nos hace propietarios de funciones, no nos hace propietarios de posiciones, simplemente por gracia de Dios estamos donde estamos. Porque la iglesia es de Dios, diga conmigo, la iglesia es de Dios. De hecho, que no es correcto que yo como pastor diga mi iglesia, aunque lo decimos en el término de responsabilidad, pero no es mi iglesia, porque la iglesia no es mía. Y tal vez te preguntes, ¿por qué no es mía? Bueno, porque bíblicamente entendemos que la iglesia costó un precio y no lo pagué yo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que la iglesia fue comprada. Y dice, no con oro ni con plata,
sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la iglesia costó un precio y lo pagó Cristo, así que como no lo pagué yo, la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Entonces, una de las cosas que va a contrarrestar esta verdad bíblica es que nuestras posiciones no son propias, simplemente estamos aquí para hacer una labor de cuidado sin creernos que nos pertenecen los cargos y las funciones. No estamos compitiendo con nadie porque la iglesia es del Señor. Y nuestra función es cuidar de la iglesia, porque la iglesia es de Dios. Entonces, mirando ese pasaje, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a tener que enfocarnos en dos puntos. Que mi casa pueda ser gobernada y la iglesia pueda ser cuidada. Observe que cuando habla de gobernar, gobernar es simplemente el sinónimo de darle frente a. ¿Qué es gobernar? Cuando yo tengo que tomar decisiones, porque lo que contesta allí, yo tengo que ser responsable de ello. De la iglesia la cuido, porque al fin y al cabo, como la iglesia es de Cristo, tenemos que estar seguros que Él está más interesado que nosotros que esto crezca. ¿Sí o no? La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Yo solamente cuido lo que Él me ha dicho cuidar. Pero Dios está más interesado en nosotros que la iglesia siga creciendo, porque la iglesia es de Él. Entonces yo debo cuidar mi propia casa. De hecho, cuando usted ve el libro de Cantares, me gusta que hay un pasaje que se utiliza mucho sobre esto, y es que la sulamita está diciendo que le pusieron a cuidar las viñas y la viña que era de ella no cuidó. Entonces yo hoy le quiero llevar a que usted sepa, cuidemos nuestra casa, porque nuestra casa es la prioridad para poder cuidar de la iglesia del Señor. Prima, tiene primado, tiene prioridad. Yo no puedo tomar ahora la posición de que primero me ocupo del cuidado de la iglesia para luego entonces después gobernar mi propia casa. Es incorrecto porque, le voy a decir, cuando utilizamos el método inverso, los resultados nunca son lo que Dios nos ha prometido. Yo puedo decir, yo agradezco a Dios por esa mujer que Dios me ha puesto a mi lado, que ha tenido el discernimiento, la capacidad de ver cosas que yo no veo y que aunque no me ha agradado, cuando me lo ha dicho, he descubierto que de no haberla tenido a mi lado, posiblemente hubiese tomado decisiones que hoy no pudiera estar aquí parado en este lugar. Porque una de las cosas que a veces acontece es que te puedes apasionar tanto por el cuidado de la iglesia que a veces hasta te sientes que eres dueño y te sientes que tú eres responsable, que si tú no estás la iglesia se cae. Sí, créalo, uno puede llegar hasta el punto que lo quieres hacer todo, entonces a veces te preguntas y uno es todólogo. Yo lo hago todo, de todo yo hago. ¿Y qué acontece? Que entonces mi esposa, mis hijos, mi casa, que merece de mi cuidado y atención, pasa a un segundo plano y está escuchado por muchas personas que hay familias que han crecido bajo liderazgos pastorales que hoy dicen que la iglesia se convirtió en el enemigo de su propia casa. Hay quienes dicen, la iglesia me robó a mi papá y me robó a mi mamá, porque nunca tuvieron tiempo para nosotros. Y entonces Pablo está diciendo que para yo poder cuidar de la iglesia debo gobernar bien mi propia casa. Voy a decirlo con humildad, porque no quiero de repente. Ayer yo escuchaba al pastor Tomás y decía algo que ya él y yo de repente después cuando estábamos la noche en el hotel decíamos, wow, ¿verdad? Que él decía que él ve fotos que nosotros vamos a ciertos lugares y Dios nos ha permitido a veces ahora, porque después que hemos sembrado bastante, tenemos ya 34 años de casados, así que hubo tiempo donde no podíamos ni siquiera de repente comernos un helado. Y entonces él decía, eso también es predicación. Cuando yo los veo allí, que están en tal lugar, esa es una forma de transmitirnos que ellos, además de la predicación del púlpito, predican con ese tipo de modelo donde disfrutan su casa, su familia y su matrimonio. Y usted pregunta, ¿por qué lo menciono? Bueno, porque yo sí creo que la mejor forma de influenciar a la gente es a través del ejemplo. ¿Verdad? O sea, ni siquiera lo voy a decir que es la primera, la más importante, no, yo creo que es la única. No hay una mejor forma, sí, la única para influenciar. Porque yo tengo que ser transparente. Si yo comienzo a hablar de algo en lo cual cuando usted descubre que eso que yo estoy hablando no forma parte de mi estilo de vida, usted va a sentir entonces que las personas lo que van a hacer es decepcionarse. Entonces vamos a estar claros, si la prioridad es mi familia, entonces yo tengo que darle la prioridad a la gente que está a mi alrededor porque es la que merece mi atención. ¿Sí está claro? Así que cuando hablo de familia, no solamente me quiero centrar casa en el sentido de orden esposo, esposa, hijo. No, estamos hablando de que Pablo estaba diciendo que si anhelas obispado, buena obra desea. Porque una persona pudiera pensar ahora aquí, si soy soltero. O sea que yo no me meto en este equipo.
No, si una persona es soltera y anhela el obispado, buena obra desea. Ahora, ¿qué está diciendo la Escritura? Que debes tener la estructura de que mientras estoy soltero, debo guardar mi vida en santidad bajo los principios de la Escritura. Por favor, escuche la palabra santidad. Porque la libre oportunidad de pensamiento está llevando a personas a pensar de que puedo tener relaciones de noviazgo donde hay sexo allí incluido, y entonces tenemos personas que tienen vida cristiana y activos sexualmente sin haberse casado. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, él dice esto de manera directa. Dice, en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, dice el capítulo 7 de Corintios, bueno le sería al hombre no tomar mujer. Pero para evitar las fornicaciones, vea que Pablo tenía claridad de que el servicio era ayudar. Vea que Pablo decía, pero para evitar las fornicaciones, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Pablo dice que la vida cristiana consiste en obediencia a los parámetros de Dios. Entonces, como líderes, tenemos que revisar nuestra estructura y decir, vea esto. Pablo dice, yo quiero evitar las fornicaciones. Tenemos que definir fornicaciones para mantener la palabra santidad. Escúcheme, quiero hablarle a los solteros, a los que están aquí solteros. No se sienta de segunda categoría porque hay gente que, ay, siempre hablo casado, yo siempre estoy fuera del grupo. Entonces, cuando escucha, eso no es para mí, ¿para qué vine yo hoy? Yo a veces me pongo la cuña Jaime, yo digo, ojalá la iglesia en la que nosotros crecimos nos hubiese agarrado de que estábamos solteros y nos metieran en charlas así de pareja. En el tiempo que yo crecí, no te enseñaban, no, familia, matrimonio, no te órale al Señor. Y a veces te venía, pastor, tengo problemas en el matrimonio, porque peleamos, y el pastor venga acá y agarraba aceite así, hacía santo, gloria a Dios. Y tú decías, ¿qué pasó? No, está ungido. Y a veces salía más confundido lleno de aceite. No había ningún tipo de diferente, no era problema que ni te lo escuchaba. Entonces, ¿qué hacíamos? Cometíamos muchos errores, se perdió muchos ministerios en el camino, muchos ministerios que pudieron ser efectivos se perdieron por la falta de dirección bíblica. Entonces Pablo dice, tenemos que evitar las fornicaciones. Usted pregunta, ¿qué es fornicación? Se lo tengo que definir, aun cuando usted pueda estar en desacuerdo conmigo, pero fornicación, a la luz de la Escritura, es toda actividad sexual entre dos personas que no tienen licencia para tener sexo. Se lo voy a repetir. Escúchelo. Fornicación es actividad sexual entre dos personas que no tienen licencia para tener sexo. Y tal vez usted diga licencia, sí, sin licencia. Esa licencia se llama matrimonio. Entonces, cuando hablamos de fornicación, es toda actividad sexual entre dos personas que no están casadas. De manera que, si usted está aquí hoy y conoce de alguien que está viviendo, le llamamos concubinato, unión libre. Usted le puede poner los nombres que usted quiera llamarle, pero la Biblia lo llama fornicación. Y la Biblia nos dice que la fornicación tiene que ser evitada. Entonces, corregir lo deficiente es que los que estamos solteros, los que están solteros, tienen que entender que santidad forma parte de su estilo de vida para poder cuidar de la iglesia del Señor. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces yo quiero que tomemos eso. Y a los que están solteros y mantienen su posición clara de santidad, también tienen que pensar en esto, que si estás anhelando obispado, si estás anhelando liderazgo, tienes que pensar que la decisión que vayas a tomar cuando entres dentro de tu relación de matrimonio, tiene que ser una persona que sea compatible a tus anhelos, a tus propósitos. Por favor, le voy a decir, no se deje guiar solamente por los sentimientos. A los líderes solteros que están aquí, cuando usted tenga que dar el paso para casarse, hay que tener claro los proyectos de vida que tenemos. O sea, cuando una persona va a tomar una decisión de casarse, si está soltero, mire, usted tiene una bendición que no tenemos los casados, ¿no? Porque a veces ponemos a los solteros como que todavía está soltero. Y la gente se siente como culpable. ¿Y cuántos años tú tienes? Ese 28, muchacho, te está dejando el 30. Y entonces avanza porque te vas a quedar jamona. O te dice, ay, te vas a quedar para vestir santo. Y que llega el momento que en vez de servir de ayuda a la gente que está soltero, le metemos presión. ¿Y qué pasa? Que a medida de la presión, la persona comienza a sentir que tiene que casarse. Y entonces, ¿qué pasa? Se monta en el primer tren que pasa. Y cuando después se da cuenta, descubre que el lugar de destino fue peor que el que se montó. Ahora está casado y esa persona se convierte en un obstáculo para el servicio a Dios. Entonces, por favor, defina propósito. Pablo está diciendo que anhelas algo cuando quieres obispado.
pero también tiene que estar claro de que tiene que ser marido de una sola mujer, que tiene que ordenar bien tu casa. Así que antes de dar el paso, prepárate para saber que puedes cumplir con lo que Dios está diciendo. Vamos a examinar cuáles son los proyectos de vida. Si usted está soltero y está pensando en casarse, por favor, no solamente vea, ay, es que tiene los ojos azules y la sonrisa del $1.000.000. Sí, porque hay gente que dice, cuando lo veo se me van las medias, ay, Dios mío, se me lo mandó Dios. Pero ¿sabe lo que la tiene que descubrir? ¿Cuáles son sus proyectos de vida? Háblaselo, pregúntale. Déjale saber realmente cuáles serían los proyectos que tendríamos. Si tú y yo estamos casados, ¿cómo visualizarías si nosotros nos casáramos? ¿Sabes algo? Yo anhelo servirle a Dios. Yo tengo pasión por el servicio a Dios. Pregúntale, ¿cómo lo ves? Tienes que tener claridad de que esa persona tiene que ser compatible para que luego podamos tener lo que la Biblia dice, que gobernemos bien nuestra casa. No se deje guiar por el corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Examinemos gusto, examinemos propósito, examinemos la cultura que tenemos. Porque hay personas que estando casados descubren ahora que la cultura se le convierte en un problema. Las palabras que decimos, la comida que comemos. Entonces no espere estar casado para hacerlo, comienza a examinar, Señor, de verdad yo quiero dar un paso y no me quiero equivocar. Porque ustedes los solteros, los que están solteros tienen una bendición. Aunque ustedes me digan, no, somos de segunda categoría, no, ustedes están bendecidos. Y usted me pregunta por qué, porque todavía pueden escoger. Los que estamos casados, después que está montado en el burro, no te queda más que así que los solteros que están aquí den gloria a Dios. Y tal vez te pregunte por qué, porque todavía puedo escoger. Y sabe algo, basado en el deseo que está en mi corazón y el anhelo de servicio, no me voy a equivocar, voy a agarrar lo mejor de Dios para mi vida. Voy a tratar de escoger lo mejor, no me voy a dejar guiar por los sentimientos, porque los sentimientos tienen que unirse a la razón. La razón tiene que ir compatible con el sentimiento. Usted no puede decir, es que yo lo amo, pero es irresponsable, pero yo sé que Dios lo va a cambiar. Él no trabaja, pero yo sé que, pero es que cuando estoy tan enamorada de él. No, es un tipo de una persona inconstante. Hoy comienza una cosa y mañana otra, todo lo deja por mitad. Pero es que estoy enamorada. No, tú no le puedes creer a los sentimientos cuando te está diciendo la razón, que es inconstante, que no es una persona definida, que no tiene proyectos claros, porque si anhelo obispado, yo necesito una persona que sea compatible. Cuando vengan los momentos malos, los dos tenemos que estar allí. Entonces vamos a pedirle a Dios que si usted está soltero y anhela obispado, que usted tenga la capacidad de hacer una buena elección. Es más, para que usted ayude a otra persona, cuando usted vea gente que llega a la iglesia, la primera decisión más importante que el ser humano tiene que tomar es aceptar a Cristo como Salvador. La vida está compuesta de decisiones, no es suerte, es decisiones. Y la primera decisión más importante que el ser humano tiene que tomar es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y usted me pregunta, ¿por qué esa es la más importante? Bueno, porque basada en esa decisión dependerá dónde pasarás la eternidad cuando tengas que partir. ¿Sí está de acuerdo conmigo en eso? Amén. Así que cuando aceptas a Cristo, acaba de hacer la mejor decisión, la primera decisión que todo ser humano tiene que hacer. ¿Sabe cuál es la segunda? ¿Con quién te vas a casar? ¡Wow! Mire el orden. La segunda decisión más importante que el ser humano tiene es con quién te vas a casar. Y te pregunto, ¿y por qué es tan importante? Porque de allí dependerá si se cumplen propósitos en tu vida o se estancan. ¿Sabe cuánta gente yo he conocido que ha tomado la primera decisión y luego en la segunda se equivocan y se le daña la primera? No sé si usted ha escuchado a alguien así. ¿Lo ha escuchado? Sí. Usted ve a la persona con pasión, con deseo y se enamora y entonces toma una relación matrimonial y descubre ahora que con quien se casó, entonces ahora es totalmente opuesto a lo que esperaba y entonces ahora tiene un punto y es que tomó la segunda decisión, ya había tomado la primera y ahora toma la segunda, en la segunda se equivoca y se le afecta la primera. Entonces los solteros que están aquí, yo quiero que usted tome esta palabra. Si yo anhelo ministerio, tengo que tener cuidado en la decisión que voy a tomar, porque mi corazón no puede ser motivado a solamente sentimiento. Yo tengo que también tener razón y que combine con el sentimiento. Y téngalo por seguro que si bien tiene allí, Dios va a bendecir esa unión. Vamos a seguir con los casados entonces. Los casados tienen su propia casa. Diga conmigo, mi propia casa. Mi propia casa. Entonces vamos a hacer algo. Mire, cuando usted vea personas que llegan a la iglesia, el propósito es conducirlo a que su estilo de vida se ajuste a lo que Dios está diciendo. Esa es nuestra intención, corregir lo deficiente. De manera que vamos a tener personas que a lo mejor vienen de uniones que ya se rompieron, que vienen con hijos de otras relaciones, y tenemos que estar claros de que nosotros como iglesia tenemos que ayudar en el cuidado de esas personas que están allí. Por ejemplo, voy a comenzar con los hogares que, por lo menos a nivel de psicología, se le llaman hogares ensamblados. Otros le llaman reconstituidos.
Y esto cuando una pareja, ¿verdad? Esta pareja que está aquí, tienen estos hijos que están aquí, y resulta que se rompe esta relación. Entonces este hombre se va, se separa de esta mujer, y entonces la mujer se queda con estos niños. Y este papá tiene la asignación de que por lo menos los fines de semana puede ver a los niños. Y resulta que aquí está este matrimonio que tiene la misma situación, este hombre que está aquí se separa de esta mujer, y de repente ahora están solteros, se separan, quedan con los hijos, y ahora esta mujer que está aquí, que quedó sola, se consigue con este hombre que quedó solo en esta relación. Y resulta que después se consigue, y usted escucha, wow, se juntó el hambre y las ganas de comer. Hay gente, esto es lo que yo quería. Qué lástima que no lo conocí hace 15 años atrás. Pero yo tengo que decirle que como iglesia tenemos que ayudar a las familias que vienen con hogares reconstituidos. Tal vez yo te pregunte por qué. Bueno, porque en mi estilo de consejería, mi esposa allí discrepa un poquito conmigo, comenzamos a mirar que dentro de la constitución de familia como diseño bíblico sucede esto que está aquí. Y es que este hombre y esta mujer que fracasaron en sus relaciones anteriores, ahora comienzan una nueva relación y vienen los hijos de este matrimonio con los hijos de este matrimonio. Así que observen ahora la figura que estamos atendiendo en una sociedad que ha cambiado muchísimo. Este modelo de familia, como lo mencionaba anoche, monoparentales, homoparentales, son diseños que hoy la sociedad tiene que atender y la iglesia tiene que cuidar de ellos. La iglesia tiene una función de prestarle atención y tener por lo menos la capacidad mínima de cómo atenderlo. Entran en relación y ahora ¿qué pasa? Tienen estos hijos por aquí, estos otros hijos por acá y luego resulta que nacen los de aquí. Entonces tenemos los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Y sabe cuál es una de las cosas que más se repite? Está comprobado que esta relación, como ya han fracasado en la otra, esta relación comienza a ser un poco mejor que la primera porque venimos con la experiencia de que lo negativo que tuvimos allá. Y lo que yo manejo es que esta relación comienza a ser un poquito más saludable que la anterior. Pero como no solamente somos esposos, sino también somos padres, entonces a veces el problema no se da en la relación de esposos, sino realmente en la relación de padres. Entonces yo tengo gente que me dice, pastor, nosotros cuando estamos aquí los dos nos llevamos bien. Aquí no, hermano, nuestro matrimonio está bien. El problema es cuando tenemos que corregir a los hijos. Porque ¿qué resulta? Que entonces yo traigo los míos y tú traes los tuyos. Y entonces cuando estamos acá juntos, no, tú a mí muchacho no, hermano, tú no eres papá. Y hasta los hijos comienzan a decir, no, tú no eres mi papá. O tú no eres mi mamá para que me digas, yo tengo mi mamá. Y comenzamos a tener un hogar dentro de la estructura de iglesia que tiene que ser ahora ayudado. Porque, escúcheme, no hay una cosa más triste para un hombre que se le pueda llamar padrastro o para una mujer que se le pueda llamar madrastro, que esa madrastra ahora tiene responsabilidad hacia esos hijos que no son de ella, o este padrastro tiene responsabilidad sobre estos hijos que no son de él. Entonces yo tengo que responsabilidad, tengo deberes hacia ellos, pero no tengo ningún derecho. Entonces no puedo corregir. Entonces sí tengo que alimentarlos, cuidarlos, que le den lo que necesitan, pero a mí tú no me digas nada porque tú no eres mi papá. Quiero decirle al liderazgo, nos ha tocado vivir en una sociedad muy cambiante y esto forma parte del equipo que tenemos que tener. Familias que vienen con hogares reconstituidos y que necesitamos ayudarlos porque uno de los puntos que necesitamos establecer son parámetros que les ayuden a mantener su relación de familia. Hay que gobernar bien la casa, ¿sí o no? Amén. Así que le voy a dar solamente un consejo, si ustedes desean, nos podemos mantener en contacto a través del internet para ayudarles en el intercambio de información. Y es que una de las cosas que necesitamos estar claros es que está demostrado que los padres, ¿verdad? Los padres, los progenitores, para definir cualquiera de los dos, sea mamá o sea papá, tenemos algo y es que siempre nos vamos a inclinar hacia los hijos sanguíneos. Tenemos una debilidad natural, intrínseca en nuestro ser, de que siempre vamos a tener predilección, preferencia hacia los hijos biológicos. Así que si yo tengo los hijos que vienen de mi esposa y yo tengo los hijos que nacieron de mí, bueno, lógicamente, cada vez que tengamos una decisión y están involucrados los hijos, siempre yo voy a tener preferencia hacia mis hijos biológicos. Aunque hay gente que nos ha dicho que no, le hemos demostrado a través de consejería de conducta humana que está totalmente definido, que tu comportamiento lo van a guiar tus sentimientos. Es más, había una mujer que mi esposa le dijo que una de las cosas que le estaba aconteciendo a ella es que ella tenía problemas con su esposo a nivel de su relación no de pareja, sino de ella padre,
porque estaba tomando la posición de que todo lo que el esposo le decía a su niña que venía de su relación anterior, ella lo tomaba como un ataque para la relación por no respetar la autoridad que él tenía sobre ella. Y entonces le digo, porque realmente como es la suya, ¿verdad? Entonces a usted le duele, pero cuando usted lo hace con el de él, entonces usted piensa que sí es correcto corregirlo. Ella le dijo, pastora, quiero decirle, ahí usted se equivocó, porque yo a los dos los trato igualito, le hago la misma comida, yo cuando voy a comprarlo estoy pensando en los dos, y le pasa, no, sí, pero inconscientemente usted ni siquiera se da cuenta que usted tiene preferencia a sus hijos porque es algo natural, no es que usted está mal, es que le sucede a cualquier persona. Digo, usted ahí se equivocó. Y yo le digo, bueno, mientras no cambies esa posición, no vas a poder tener equilibrio, porque siempre vas a tener el punto de que, al tuyo sí se le regaña, al mío no. Y a veces en la iglesia, escuché esto, un ejemplo, la niña estaba comiendo chicle en la iglesia. Y entonces el padrastro ve a la niña en la iglesia y le dice, ¿tú estás comiendo chicle? Y la niña se cae. ¿Tú no sabes que aquí en la iglesia tú no comes chicle? Abre la boca, bota ese chicle. Y entonces la niña bota chicle. Y entonces de repente agarra, yo no te he dicho, ¿verdad? Y ella le dice, papi, ya le dijiste, ya lo votó, estamos en la iglesia, después la sigues hablando. No, porque es que por eso, cállate, papi, ya soltó el chicle, cuando viene el culto, tú hablas con ella. Sí, por eso es que de repente los niños quieren hacer lo que les da la gana, porque tú me quitas autoridad en el culto, mi hermano. Y ella dice, pastor, no aguante, yo tengo mecha corta. Y la primera fue gratis, la segunda advertencia, la tercera es pronto, y cuando es como a un espectáculo. ¿Sabes qué es lo que acontece? Que ella dice, porque si lo votó, ¿verdad? Si lo votó. ¿Por qué le vas a seguir hablando? Ya lo votó, después le hablas, pero no, porque tú me quieres quitar la autoridad en el culto, hermano. Sí, porque yo tal, por eso es que los niños quieren hacer lo que les da gana, no, pero ya lo votó. Es más, después que termine, tú puedes hablar con ella. Ah, por eso es que ellos ya a ti no te obedecen. Vas a seguir. ¿Qué acontece? Hay una explosión, otra vez tenemos que intervenir y cuando hablamos, otra vez volvemos a mirar condiciones de preferencia y hemos tenido muchos casos que lo demuestran. Eso quiere decir que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados porque a lo mejor tenemos esta propia vivencia nosotros y vamos a tener que aplicárnosla a nosotros primero para luego poder bendecir a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Mire esto, mire este punto, gobernando nuestra casa. Le voy a decir esto como punto. Como está demostrado que yo tengo preferencia hacia los niños y mi esposa va a tener hacia los de ellos, una de las cosas que vamos a necesitar es descubrir cómo vamos a manejar disciplina. Lo que es gobernar bien mi casa, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, porque si yo quiero dejar que hagan lo que le da gana, bueno, bien, pero queremos corregir lo deficiente, ese es el propósito del liderazgo. Vamos a tener preparación de familia para corregir, diga conmigo, lo deficiente. Ya viene dañado, porque ya la ruptura ya produce un daño, porque el que se rompió ya viene de una ruptura, pero vamos a venir a reparar. ¿Sí o no? Dios encarga de restaurar y recoger los pedazos. Pero no es instantáneo, no se da con la conversión. No es que la persona acepta a Cristo y todos sus problemas desaparecieron. No, más bien comienzan. Porque ahora tienen que ajustarse al manual bíblico. Si bendicen a Dios hoy, ¿cuánto dan gracias a Dios? Así que mire, Dios nos ha llamado y por eso es que el Señor nos necesita. Diga conmigo, el Señor nos necesita. Vamos a ser portavoces de un mensaje que va a bendecir a la sociedad. Que cuando la sociedad mire a la iglesia diga, wow, esa gente de verdad, ahí está un grupo de personas que no son perfectos, pero tienen equipaje, tienen preparación para poder ayudar a esta solución en medio de la crisis. Y la gente va a querer conocer a Dios que la iglesia le sirve. Entonces mire lo que le voy a decir. En el caso que está aquí, vean nada más seguimos por la historia. Cuando sale afuera a hablar, entonces dice, de verdad, nosotros cuando estamos solos, nosotros nos llevamos bien, más si no tuviéramos hijos, nos disfrutáramos del matrimonio. Digo, pero es tu ley, es bien tarde ya. Eso forma parte del equipo. Entonces ella dice, pastor, entonces mire el punto. Le digo que le habla afuera, que ella botó el chicle y él sigue. Entonces me hace enojar, me hace molestar y exploto. Entonces me hace hacer un espectáculo. Entonces yo voy a hablar, mujer sabia, sí, pastora, sí, pasa por la profesa. Gloria a Dios, Señor, tú me ayudas y todo lo demás. Como 2 meses después, el niño de él está en una casa y le estamos diciendo que allí no haga tal cosa y el niño lo está haciendo. Y ella ve que el niño lo está haciendo y ese es el de él. Y entonces entonces ella le dice, mira, que te cae. Entonces, ven acá. Que sea la última vez que yo te... que sea la última vez que, o sea que, y a la mía, bótalo, abre la boca, sácala de esto, y ¡pum! Vuelve a sonar otro estrellazo, se muere que tú no construyes. Entonces, ¿sabe lo que quiero ayudarle con esto? Que si vamos a ayudar personas y usted quiere aplicarlo entre acá, si nuestros hijos biológicos siempre van a tener preferencia, vamos a hacer algo. Cualquier tipo de dirección para gobernar bien nuestra cosa, puede ser el horario de dormir, puede ser asignaciones dentro de la casa a nivel de responsabilidad de botar la basura, de ordenar su cuarto. Cada quien tiene su propia casa y la gobierna como quiera, ¿okay? Pero por lo menos bíblicamente que los hijos tengan asignaciones
que tengan responsabilidades, que aprendan que el dinero cuesta, que las cosas no vienen fácil. Porque hay niños que piensan que el dinero cae solo. ¡Cómprame! No, los niños tienen que aprender el valor del dinero, el valor del esfuerzo, que las cosas se obtienen por esfuerzo. Entonces le vamos a enseñar, así que cuando usted vaya a corregir a sus hijos, le vamos a enseñar a las familias que forman parte del grupo de difusión, es esto, que si llegamos a un acuerdo lo vamos a hacer solos sin que los hijos estén. Este es el mecanismo más sencillo que enseño dentro del gobierno de casa para poder cuidar de la iglesia del Señor. ¿Cuál es? Que cuando estemos ya ahí yo, que viene con ella con sus hijos, y yo con los míos, y estamos unidos en matrimonio, entonces si la decisión es la hora de dormir, vamos a ponerle cosas sencillas, a las 10 ya tienen que estar dormidos. Así que a las 10. Así que nosotros vamos a tomar la decisión de hablarlo solo, los hijos no van a escuchar, ellos no van a saber, porque vamos a hablar de la comida que se come y la que no se come. Vamos a hablar de las responsabilidades de su cuarto y la basura, así que lo hablamos en soledad. Y cuando estemos de acuerdo, a través del intercambio de ideas, queda plasmado. Esta es la forma como se gobierna esta casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, que ahora los niños tienen que saber que a las 10 de la noche tienen que dormir. La recomendación para que podamos ser más funcionales es que sea el padre biológico que transmita la información. Ya nos pusimos de acuerdo, así que va a ser la misma decisión, pero transmitida a través del padre biológico. No es igual que venga yo como padrastro y le diga, a las 10 te tiene que acostar el niño. No, porque me tengo que acostar entre mami, que mira que me está poniendo. No, que sea el padre biológico que le diga, a las 10 te duermes, porque aquí es más, me sueltas el móvil y tienes que botar la basura, pero que sea la voz del padre biológico. ¿Para qué? Para que a nivel de conducta humana se vea que no es el padre malvado padrastro que no siente nada por él y que le quiere torturar la vida, porque este niño entonces va a decir, cuando esté con su papá biológico, va y le dice, no, es que el esposo de mami me tiene destinado, le caí mal, la agarró conmigo, y entonces el otro dice, sí, y ahora el otro también viene a comer. ¿Verdad? ¿Usted me entiende? Sí, el otro viene ya como que yo no es más, y de repente está, a mí no me importa que me lleven preso, pero yo, mi hijo tal cosa, ¿y qué estamos haciendo? Fracturando más la sociedad. Entonces, no podemos negar que es una realidad que se debe entender. Vamos a tener sabiduría de Dios para gobernar bien la casa. ¿Usted me pregunta para qué? Para que podamos cuidar bien de la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? La instrucción es que los padres biológicos transmitan la información y las decisiones que se tomaron a nivel privado como vida matrimonial. Les aseguro que se va a reducir más del 80% de la problemática. Y siempre va a aparecer como que fue papi que me lo dijo y fue mi papá, y fue mami que me lo dijo que fue mi mamá. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que lo que transmite ese papá y esa mamá no viene por vía de padrastro ni de madrastra, y entonces se va a hacer más sencillo para que Dios lo pueda recibir. Y además de eso, vamos a tener paz con los otros cónyuges que no nos queremos tener problemas con ellos. Es más, lo que ya no tuvimos. Ya tuvimos bastante. Así que diga, Señor, gracias por tu palabra. Diga, gracias por tu palabra. Entonces, voy a hablarle de la familia que no viene de funcionar. Voy a decirle ahora esto y compararlo con vida ministerial. Miren lo que le voy a compartir ahora. No voy a hablar ahora sino de obras originales, como mi esposa y yo, que gracias al Señor tenemos un solo matrimonio y nuestros hijos, pero la casa sigue teniendo dificultades. Sobre todo cuando queremos servir a Dios. Una de las cosas que tenemos que entender, que la prioridad siempre va a ser mi casa, porque es la propia. Porque la iglesia seguirá siendo la iglesia y el Señor siempre será el dueño de la iglesia. Pero mi casa siempre tendré que responder yo. Si está allí, estamos entendiendo ese punto. Entonces voy a decirle esto, un error que podemos cometer es que a veces le damos una segunda categoría a las personas que están con nosotros por la pasión y el deseo de servir a Dios. Vamos a establecer prioridades y vamos a ser sensatos. Por el mucho deseo que tengamos, no podemos descuidar nuestra propia casa porque no nos da la validación para poder cuidar de la iglesia del Señor. Así que vamos a establecer horarios, vamos a tomar órdenes bíblicos. Vea lo que dice la Escritura. Cuando habla de provisión, cuando Dios habla de provisión, la Escritura, o sea, la palabra de Dios dice que los que no proveen, ahora escuchen, para su casa, vea lo que dice la Escritura, es peor que un incrédulo. Nos compara con una persona que quisiera decirle a Dios. Y cuando hablo de provisión, no solamente provisión económica, sino provisión de emociones, provisión de cuidado. Y está diciendo, los que no proveen, ahora escuche, nuevamente, para su casa, nuevamente vuelvo a insistir, la suya, los que no proveen para su casa son peor que un incrédulo y han negado la fe. Vea cómo Pablo lo está llevando al nivel que cuando descuidamos nuestra casa, nuestra fe realmente está siendo débil. ¿No cree usted que entonces deberíamos de ocuparnos de casa? ¿Cuántos testimonios negativos hemos escuchado de personas que queriendo de verdad dedicarse a la obra del Señor han descuidado sus casas? Y algo que yo aprendí, y mi esposa y yo lo tomamos ya como un punto,
es que el hecho de que yo me dedique a la obra de Dios y después de mi familia no me exonerá de los resultados. Es como que yo no te mandé a eso, yo te dije a ti que cuidara tu casa. Así que me dediqué a ti, Señor. Sí, pero yo no te mandé a ti que descuidara a los hijos. Yo no te mandé a ti que descuidara tu matrimonio. Entonces la sabiduría está en que podamos aprender de errores de otras personas. Quiero que busquemos un pasaje con el que vamos a terminar esta parte de ahora. Libro de Proverbios, acompáñenme y márquelo porque quiero que saquemos provecho de esto. Proverbios, capítulo 24. ¿Para cuánto está siendo útil el tiempo de hoy? Amén. A lo mejor tal vez puedes tener un compañero de trabajo que tú ves que está en este cuadro. Wow, ya tengo, mira, tú sabes que te voy a decir, aprendí, me equiparon para manejar familias disfuncionales. Tal vez un familiar. Es más, podemos hasta evangelizar a personas a través de la sabiduría bíblica. No sé si le tiene que aceptar a Cristo, no, a veces nada más le vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios establece que nuestra casa debe ser la prioridad. Así que mira, ¿sabes lo que aprendí? Que en situaciones cuando venimos de hogares donde los tuyos, los míos y los nuestros, debemos establecer parámetros de gobierno. ¿Sabes lo que va a acontecer? Que dicen, wow, ¿de dónde salieron estos? Y wow, eso está interesante. Y tú le vas a poder decir, ¿sabes una cosa? Eso no dice la Biblia. Y cuando comienzas a ver, wow, ese es el Dios que nosotros le servimos. ¿Sabes lo que va a acontecer? Van a querer conocer al Dios que le servimos. Vamos a tratar de demostrar resultados porque no hay algo que convenza más que los resultados. Libro de Proverbios 24, le voy a pedir a alguien que voluntario lo busque, verso 30, quiero que lo busque. Capítulo de Proverbios 24. Miren lo interesante como lo dice Salomón, el rey Salomón, el sabio. Y les prometo que termino con esto después de leer el pasaje. ¿Cuánto lo tienen allí? Así que lo lean. Capítulo 24, ¿cuánto lo tienen? Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Sabe que este pasaje me gusta tomarlo? Porque el pasaje tiene una sabiduría que nos va a servir a nosotros para poder determinar decisiones que nos ayuden dentro del equipamiento de vida familiar. Mire lo que dice Salomón, escúchelo, ahora y trate de prestarle atención tal como está allí. Él dice, vea lo que dice Salomón, un día yo pasé, y vean por dónde pasó, por el campo de un hombre perezoso. Y dice, de un hombre falto de entendimiento. Así que él está diciendo, yo vengo pasando y cuando paso veo el campo de ese hombre que es falto de entendimiento, negligente, perezoso, que no le presta atención a las soluciones, que los problemas no hay que darle frente. Y mire lo que dice él. Y cuando pasé, él dice, lo miré y ¿sabe algo? Vi que le había crecido maleza, vi que las ortigas habían llenado el lugar, que todo el campo estaba descuidado y la cerca estaba derribada. Y luego él dice, lo vi, y ahora escuche esto, y lo puse en mi corazón. Lo miré y tomé el consejo. ¿Sabes lo que está diciendo Salomón? Que nosotros, escúcheme, nosotros podemos aprender sabiduría, escuche esto, sabiduría de la gente que ha tenido malas decisiones. Yo no tengo que pasar por el dolor para decir que me duele. Yo puedo tener la capacidad de aprender de otro, porque a veces es que yo quiero aprender por mi propia experiencia. Bueno, a veces les puedo decir, ¿para qué si puedes aprender de lo que ya ha pasado? ¿Sí o no? ¿No le parece sabio que usted diga, wow, si yo sé que yo pasé por aquí y aquí había una piedra y me golpeé el dedo? ¡Ah! Bueno, el que venga detrás de mí, por lo menos levante el pie. ¿Verdad? Usted dice, yo sé que si hay una piedra, yo no puedo entonces decir, bueno, yo también quiero ver a ver cómo se siente. ¿No duele? Se le fue la uña. Entonces yo quiero voy a aprender, bueno, que por lo menos si es por ahí, yo paso por lo menos por acá. ¿Por qué? Voy a aprender de la sabiduría del dolor de otra persona. Pasé y mire esto del hombre perezoso, me gustan los términos falto de entendimiento. Y le voy a decir, por favor, una de las cosas que necesitamos de verdad apreciar en la Escritura es que la palabra de Dios nos deja ver que nosotros no podemos jugar el papel de que los problemas se resuelven solos. Los problemas hay que enfrentarlos. Los problemas hay que darle la cara. Ay, que yo no quiero enfrentar problemas. Ah, bueno, le quiero decir algo, usted no se hubiese casado. Ah, que yo no quiero estar en la iglesia para solucionar problemas. Esto forma parte del equipo. La iglesia es simplemente liderazgo para solucionar problemas.
Ay, que la gente todo lo que viene a contar de problemas, bueno, va a ser parte de todo el ministerio. ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso forma parte del paquete. No puedes entonces ahora decir que no te gusta, es simplemente el llamado. Por eso usted puede decir, wow, los pastores a veces somos incomprendidos, porque le voy a decir algo, como liderazgo tenemos que tener el corazón de piedra, la concha de cocodrilo. Y te pregunta, ¿por qué tenerla? Bueno, porque a veces vas a hacer muchas cosas buenas por las personas y no te lo van a agradecer. Lo único que te sostiene lo estoy haciendo para Dios. Amén. Nuestros hijos nos lo han dicho. Nuestros hijos han sido honestos con nosotros y nuestros hijos nos han dado lecciones que nos han ayudado a ser padres. Anoche se lo compartía y se lo decía allí al pastor José Ramón. Que mi hijo decía, yo no puedo entender cómo que ustedes dicen que la familia es lo más importante y enseñan que la familia es más importante y de repente la forma como lo decía, nosotros estábamos extrañados, al principio yo pensé que estaba jugando, no, pero me está diciendo, de verdad, a veces ustedes, ay, que la familia es lo más importante y a veces entonces nosotros vemos en la casa que cuando llega visita, entonces mamá saca la vajilla que nunca ha sacado. Y cuando nosotros estamos en casa, comemos allí en el menú, en la salita allí de la cocina, con vaso de plástico. Y mamá hace la comida allí para nosotros. Y entonces cuando llega gente de visita, entonces mamá saca la vajilla esa que le regalaron en la iglesia. Y ese día la saca. ¿Y de dónde vamos a comer? Ah, en el comedor ese que está nada más para sacar fotos. Y entonces mamá prepara unas comidas que no las prepara cuando estamos nosotros. Entonces cuando está la gente aquí en la casa, oh pastor, siente yo, oh mire qué tal cosa, y siéntete. Entonces cuando nos vamos a sentar nosotros, yo no podía entender que no, ustedes vayan a comer allá, ustedes coman allá, que nosotros vamos a estar aquí con los pastores. Y mi hijo me dice, ¿tú no crees que si la familia fuera lo más importante como ustedes lo dicen, que los pastores vayan para allá a comer con los vasos plásticos? Y uno piensa que no están bien, no, pero los muchachos ven, los muchachos oyen, los muchachos dicen. ¿Sabes lo que dijeron ellos? Dijeron, no nos están demostrando que la familia es lo más importante, porque cuando llega la gente, mamá se comporta diferente. Entonces cuando estamos nosotros, eso es lo que hay. ¿Cómo hacerlo? Porque, ay, cuando llega el pastor, yo lo quiere así, yo lo quiere asado. O se lo ponemos por aquí, o como, wow, y nosotros somos lo más importante. ¿Y sabes algo? Nos dieron una lección que hoy nosotros la tomamos y tratamos de transmitir a otras personas. Yo cometí el error, óigame bien, cometí el error, y se lo quiero decir con transparencia porque quiero ayudar al liderazgo. Yo tenía una costumbre de que si yo estaba en una actividad como estábamos, una reunión, un evento, una situación, y entonces me llamaba mi esposa o me llamaba uno de los hijos, y de repente yo miraba que era así, yo inmediatamente la apagaba, no, cuando sale esa gente estoy ocupado. O sea, yo pensaba que era la forma, porque ellos tenían que entenderlo, porque soy un ministro y el pastor tal. Entonces eso decía yo no, tal, y después que me dejen el mensaje, y cuando yo salga, que yo tenga tiempo, entonces yo los llamo. Pero esas memorias van quedando. Y entonces cuando llegas a grande, esos niños te van a decir, ¿te acuerdas cuando la hermanita tal? Porque teníamos una hermanita de la iglesia, Dios mío, que hasta para pintar la casa quería hablar con nosotros para el cuarto lo escogimos. Todo lo que quería, yo a veces manda, pero a veces, el pastor, y él dice, hermana, ¿podemos hablar el martes? No, bueno, pastor, pero en un momentito nada más. Y digo, pero es que hoy es domingo, ya terminamos, el martes nos podemos sentar, si quieres tomamos una cita. Ay, pastor, ¿qué tal? Y entonces yo le decía, bueno, un momentito. Y entonces cuando empezaba, nada, un momentito para ella, yo no sé si perdía la cronología del tiempo. Yo empezaba a hablar, y yo recuerdo, mi esposo se confundía por detrás a veces y me hacía, el niño, o sea, cambia el pañal, y mi esposa ponía por el favor. Y revoltaba, y decía, ya va, hermana, denme un momentito. Increíble, ¿no? Y cuando le empezaba a escuchar lo que te iba a decir, te lo podía hacer el martes, no había prisa, podía haberlo dejado para el martes, pero ya sentía que tenía que estar. ¿Y sabe algo? Después que le dimos tiempo, esfuerzo, le dimos consejos, un día en que soñó que Dios le dijo que se fuera de la iglesia. Y lo más tremendo que se fue. Y no le importó nada lo que nosotros hicimos. Es más, a veces mi esposa llegaba a la casa, son cosas privadas, pero mi esposa me quitaba el pañal del niño, lo veía la marca así del pañal por la parte de la irritación. Me decía, mira eso, mira el niño, esa marca de la irritación allí, solamente por tener que escuchar a una persona que en un momento determinado se fue porque soñó. Entonces, ¿sabes lo que aprendimos? Que nuestra familia tiene que ser prioridad. Porque si yo no gobierno aquí en mi propia casa, no puedo cuidar la iglesia.
Señor, yo no puedo, o sea, yo no tengo que gobernar las dos, porque Dios no me dice que gobierne los dos, tampoco me dice que cuide los dos, así que yo tengo que gobernar y cuidar porque es el término que Dios ha establecido. Si lo hacemos como Dios dice, la bendición de Dios va a estar sobre nosotros. Entonces, ¿sabe lo que hago ahora? Y lo digo. Estoy en una reunión y me llama mi hija y de repente a veces veo y estamos allí en una junta de pastores de 7 personas y cuando miro así, Raquel Masi. Yo, a mí, de repente me sacaron contigo, ¿atiendes? ¿Aló? Y de repente, ay papi, mira, ¿estás ocupado? Le digo, no, dime, hija, no, que vengo manejando, pero el coche me tiene sonando algo raro. Le digo, ¿qué tiene? Es como un ruido, como una moneda que está sonando fuerte dentro. Le digo, ¿pero dónde la escucha? Me dice, adelante. Le digo, ¿pero tienes alguna luz prendida en el tablero, alguna luz roja? Me dice, no, pero el ruido está fuerte. Le pregunto, ¿y por dónde estás ahorita? Me dice, vengo por la Martin Luther King. Le digo, o sea, que estás llegando a la casa. Me dice, sí, estoy ya cerca de la casa. Le digo, baja la velocidad, si se prende alguna luz te detiene, pero baja la velocidad y pon las luces de emergencia, pon las luz flashing y sigue manejando hasta la casa. Lo que llegue a casa, solamente avísame que llegaste para yo estar tranquilo. Si sigue el problema, me vuelves a llamar. Ay, gracias, ¿estás seguro, papi? Bueno, eso es lo que creo, no creo que te vaya a dar ningún tipo de problema. Ay, gracias, papi, te amo también, hija, te amo. Y cuelgo. Y cuando volteo así, muchacho, los papeles están así que me cesan de mí. Y no sé qué fue la llamada, pero yo me siento como si nada pasó. Yo sé que no le gustó, pero yo estoy tranquilo. Y claro, yo siento que entré para seguir la reunión, pero no quiero hablar de lo que pasó, este es mi problema personal. Así que yo estoy aquí por otras cosas, estos asuntos de la iglesia, esta es mi casa que tengo que gobernar. Y es que la iglesia me hay que cuidar. Pero no falta que diga, pastor, estamos en una reunión. Y yo digo, sí, pero era mi hija. La primera es gratis. Sí, porque ya le dije, era mi hija, o sea que ya es como porque tranquilito, calladito, te ves mejor porque... Y entonces me dice, sí, pastor, pero estamos en una reunión y con una reunión, la ética. Y le pastor, lo que pasa es que mi hija tiene una necesidad y como tiene una necesidad tenía que atenderla, van dos. Y entonces me dice, sí, pero mejor usted tiene que mejor apague el celular y el pastor ya está listo. La tercera, ya entendido, ya tenía. Y agarré, claro, yo sé que están allí, yo sé que no agrada, pero le agarré y dije, mire, pastor, escúcheme lo que le voy a decir, discúlpeme. Si usted practica de que si usted está en una reunión, le llama a su familia y usted no la atiende después, hágalo. Pero no me lo imponga a mí porque a mí no me resulta. Listo, sin anestesia, un solo dolor, listo. Le quiero decir, si usted lo practica, hágalo usted, pero no me lo imponga a mí porque a mí no me funciona, mis hijos me lo han reclamado. Listo, y se acabó la reunión y seguimos. Y aquí ya yo sé que me gané, aquí el punto. Y después que termino afuera, lo que más me sorprende es que cuando llegamos, después como una hora después, estamos cada uno allí buscando los coches. Y entonces resulta cantidad de ganar el coche y no se me acerca y me dice, wow, qué bueno eso que le dijiste, me gustó eso que le dijiste. Y como yo, de verdad, y dije, ¿por qué no me lo dijiste allá adentro? Sí, aquí, wow. Ya me dejaste solo, ya callado, porque no dijiste, verdad, la familia hay que atenderla, porque no te vas aquí, que tremendo, me gustó. ¿Sabes lo que me doy cuenta? Que queremos vivir de apariencia, ¿sabes lo que nos hace daño? Apariencia, ¿verdad? No, vamos a decir algo, nuestra familia es importante y le vamos a dar prioridad. ¿Y sabes lo que está demostrado? Que cuando usted de verdad le da importancia a su familia, usted no tiene que cuidar la apariencia, usted va a tener una reputación que la gente va a decir, wow, me gustan los hermanos porque de verdad está cuidando su casa y yo quiero hablar con él porque tiene moral para mi vida. Y Dios va a respaldar eso. Amén. ¿Se puede bendecir a Dios hoy? Así que diga, mi casa es prioridad. Y el ministerio va a ser alimentado, diga eso, por mi responsabilidad. Gracias, hermano, gracias. Así que quiero hablar con ustedes, quiero hacer una oración. Pastor, ya vamos a entrar a la pausa, quiero que se ponga de pie un momentito. Pero quiero hacer esto. Quiero orar, mi esposa va a venir aquí al frente. Y quiero hacer esto. Simplemente visualice su labor de servicio, pero involucrando a los miembros de su casa. No quiero que lo veamos en el punto individual, sino decir, Señor, queremos que podamos ser familia que sea para la gloria de tu nombre. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces usted mira el término familia en la Escritura? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿No le parece que dice, y tu familia será de bendición de generación en generación? Es interesante cuando Dios habla de familia. Yo no sé por qué han querido individualizarnos y a veces pensamos, y hay esposos o esposas que se involucran tanto, descuidando la parte de gobierno y solamente aplicando cuidado, que a veces tú notas que su matrimonio se ha debilitado y a veces tú intervienes para ayudarlo. Y bueno, pero mire, su esposo, y tan bueno, allá él que vea con Dios, yo estoy aquí. Eso no es correcto. No podemos pensar
de que porque yo estoy sirviéndole a Dios y tengo una buena relación vertical con Dios, la horizontal no tengo que atenderla, no, yo tengo responsabilidad. Yo creo que la bendición que Dios me da a través de lo vertical también impacta lo horizontal. Porque el Dios que le estamos sirviendo tiene el poder para ayudar que los miembros de nuestra familia sean parte de nuestra relación. Así que no hay éxito que podamos alcanzar en ningún área que justifique el fracaso familiar. Ninguno. En lo ministerial no importa cuánto éxito alcancemos. En lo económico no importa cuánto alcancemos. En lo académico no importa. Miren, no hay éxito que podamos alcanzar que justifique el fracaso familiar. Entonces vamos a hacer lo que dice la Escritura. Vamos a cuidar nuestra propia casa. Y lo que hacemos en secreto, que es en nuestra casa, Dios te lo recompensa en público. Levante su mano y nos unimos a nuestra esposa, a mi esposa aquí. Y tome la mano allí a la persona que está a su lado y el Señor, gracias porque tú nos necesitas. Padre, te adoramos, Jesús, en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias porque tú nos llamas, oh Dios, nos separas para servirte en tu reino. Y así como el apóstol Pablo había dejado a Tito para que corrigiese lo deficiente, Señor, tú colocas a cada ministro, a cada pastor, colocas a cada líder en una plataforma para corregir lo deficiente de acuerdo a tu palabra, Señor. Señor, lo primero que necesitamos entender es la responsabilidad que tenemos en nuestros hogares. Amén. De gobernar nuestras casas, nuestros propios hogares, de gobernar en nuestros matrimonios y en nuestros hijos, en nuestras finanzas, Señor, en el cuidado de la casa, que podamos entender la responsabilidad prioritaria de ser líderes en nuestros propios hogares, oh Dios. Tú nos colocas allí, nos pones como esposo, como esposa, nos colocas como hijos, nos colocas en una posición para que nosotros allí podamos ir madurando y tener la responsabilidad de que el lugar donde nos has puesto, Señor, nosotros seamos responsables de liderizar en cada posición que nos colocan. Señor, te pedimos en este llamado que nos has hecho, nos has separado, Dios, para el servicio, nos has dado identidad y en la identidad nos has dado autoridad. Señor, te pedimos sabiduría en este día. Pedimos que la sabiduría de lo alto, la sabiduría sobrenatural pueda capacitar nuestras vidas, Dios, para establecer el reino en nuestras casas, pero también para establecer el reino en aquellos que lo necesitan. Señor, queremos sabiduría de lo alto. No queremos que el humanismo pueda apagar la voz del Espíritu Santo. Queremos, Señor, que toda ideología humanista sea erradicada de nuestras mentes y que implantando la posición de liderazgo que nos has dado, Señor, que lo podamos hacer dirigidos por tu palabra, dirigidos por la Santa Biblia, dirigidos por el Espíritu Santo, que podamos ser guiados y que en la enseñanza a otros no podamos introducir, Señor, ninguna palabra humanista, ninguna ideología que vaya contraria a tu voluntad, sino que nos podamos ajustar a esa palabra que se convierte en luz, que se convierte en una lumbrera y es la que nos da las directrices, Señor, para que nosotros podamos establecer, Señor, el Evangelio de Jesucristo en esta tierra, en esta ciudad, en nuestro vecindario, en el lugar donde nos colocas. Y Padre, te pedimos por los que han de ser salvos, que se han de añadir a la iglesia, Señor, que tengamos la sabiduría para recibirlo, la misericordia para entenderlo, Señor, pero que tengamos la palabra adecuada para que ellos puedan entender el plan que tú tienes para su vida. Que podamos, Señor, seguir manifestando
con nuestras vidas, con nuestras palabras, en la plataforma que nos colocas, podamos seguir fomentando que tú eres Dios que restaura, que tú eres Dios que recoges los pedazos, que tú eres Dios que sana, que no importa en la condición en que el hombre o la mujer llegue, en que los matrimonios lleguen, no importa, Señor, tú puedes hacer extraordinarias cosas, tú puedes hacer cosas sobrenaturales, tú puedes cambiar, Señor, la atmósfera de los hogares, tú puedes sanar, Señor, las vidas, tú puedes traer a los pródigos que están lejos de casa, que le podamos dar, Señor, esperanza a los que llegan, Señor, a la iglesia. Tú sigues sentado en tu trono y no cambias, el inmutable, el que le dijo a Moisés, el yo soy, el tiempo presente. Señor, tú sigues rigiendo y reinando para restaurar, para sanar, para alentar, para levantar, para vivificar. Y por ello te damos gracias. Nos escogiste, nos separaste, nos sellaste, nos apartaste y nos estás capacitando, Dios, para la labor que tenemos que realizar. Pedimos tu guianza, queremos caminar contigo, Espíritu Santo. Queremos ser guiados y necesitamos de tu asistencia. Te lo pedimos todo, Dios, dándote gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.